Buen día, profesora Norca, buen día, compañeros. El artículo que me tocó exponer se titula Situar la problemática contable hacia una emancipación intelectual de la contabilidad, escrito por Lowett and Tinker en el año 77. Esto como parte de una actividad del seminario Tendencias del Pensamiento Contable. El esquema de la presentación se orienta de acuerdo a los títulos de cada capítulo que están dentro del artículo. Entonces está, como primero, tiene la contabilidad de objetivos, luego sigue la interrelación de la ideología y la metodología en la contabilidad, criterios sociales y supervivencia del contador, implicaciones de la supervivencia para la contabilidad, algunas pruebas sobre el estado de la práctica contable, una evaluación de algunos aspectos de la evidencia y las respuestas de la profesión y por último unas conclusiones que ellos denominan, o así que una traducción, trascendencias. El primero tiene la contabilidad objetivos. Ellos mencionan o señalan dos respuestas. La primera está orientada a decir que la contabilidad tiene o poca o ninguna necesidad de un contexto teórico macro contable, digamos que es un enfoque que tienen una parte de los profesionales, ¿cierto? Donde no se establecen objetivos ni propósitos políticas, así como tampoco un marco para los problemas y sus practicantes, o sea, sus profesionales o los que están relacionados con la contabilidad. Digamos que esto adicional a esto, más bien, pues señala algunas otras afirmaciones o señalan ellos algunas afirmaciones como que la ciencia de la contabilidad como si viene en la práctica la construcción de sus sistemas contables y financieros para la microorganización. Él es el primer, pues digamos, elemento que él menciona, es que la contabilidad en ese momento y pareciera que todavía está más orientada a lo micro que a lo macro. También dice que nosotros como contables, o sea, los profesionales que estamos cercanos a la contabilidad, debemos buscar un marco de referencia que se relacione con el bienestar de la microinstitución individual. En esto ya empieza los autores a proponer esa necesidad de la contabilidad y de acercarse no solamente a, digamos, a elementos financieros y económicos como objeto de su trabajo, sino a relacionar cómo pueden participar en el bienestar, ¿cierto?, de, eh, de la sociedad en un momento dado. Otro aspecto que dice acá es, parece que otras materias dentro de las ciencias sociales, ¿cierto? Y habla de la economía y la política, también menciona de alguna forma la administración, sí tienen, digamos, esos elementos orientados a lo comunitario, a lo nacional, dice aquí incluso a lo global del bienestar humano. Pero para la contabilidad solo operan detalle de nivel de empresa individual. Vemos que son elementos o afirmaciones que ellos soportan con respecto a la primera respuesta, entre comillas, que dan dentro de esa parte. La segunda, entonces acá dice que para otros, para otra minoría de los practicantes de la contabilidad, como tal vez lo dice ahí lo traduzco, se habla de una planificación centralizada, de un racionalismo ingenuo, una intelectualidad grandiosa, y empieza a hablar y una subestimación del grado del pluralismo y conflicto de nuestra sociedad. Entonces aquí ya un eje, digamos, temático del artículo es el pluralismo ideológico que menciona, digamos, en el transcurso de todo el artículo. El segundo capítulo está la interrelación de la ideología y la metodología en la contabilidad. Acá, digamos, como primera afirmación, establece que en la medida en que una disciplina, ¿cierto?, tiene una posición ideológica, debe establecer o debe indagar, ¿cierto?, ese estatus y las implicaciones de dicha posición en las distintas alternativas ideológicas. Entonces aquí ya empieza a relacionar la contabilidad con la ideología y cómo esta ya empiezan no tienen una relación, digamos, importante, porque de eso dependen los objetivos y las necesidades por parte de la disciplina. En este capítulo habla de que uno de los
o más bien, tiene dos objetivos. Uno claramente es estudiar la exposición, la explosión de mitos o la desmitificación ideológica, ¿cierto? Dentro del tema relación con la contabilidad. Y el otro objetivo es cuestionar si los contables no necesitan considerar si tiene una posición ideológica reconocible y si es así, su influencia en la dirección del desarrollo del tema. Entonces, como ya lo mencioné antes, digamos que el objetivo claramente es establecer cómo las ideologías pueden, ¿cierto?, tener una influencia dentro de el desarrollo de las metodologías y de las teorías en la contabilidad. Eh, Acá habla de la tesis pluralista, ¿cierto? Dice que esta tesis pluralista, hablando desde la ideología, se evaluará de dos maneras. Una, en términos que revele la forma en que los sistemas sociales funcionan, y la otra, cómo se podría hacer que esas entidades funcionen mejor. Entonces dice que de alguna forma esa tesis pluralista se evalúa desde esos dos enfoques o dos maneras, como lo menciona, pues se traduce. La contabilidad no puede permitirse el lujo de tales juegos de manos intelectuales. Dice, es necesario algún criterio objetivo para evaluar las políticas y prácticas de la contabilidad como disciplina científica y como institución social. Otro eje principal es establecer ¿cierto?, la contabilidad como una institución, establecerla como una disciplina y cómo tiene ese impacto de alguna forma a partir de lo que ahí habla como pensamiento pluralista o ideología pluralista. El otro aparte es los criterios sociales y supervivencia del contador. Entonces dice que la necesidad de un criterio social para la práctica contable, ¿cierto?, que no solo surge de una preocupación general por el desarrollo, sino también de una cuestión más inmediata sobre la viabilidad y la supervivencia de la producción en la sociedad. También otro eje importante del artículo, porque digamos que durante todo el desarrollo del artículo menciona cómo la contabilidad puede convertirse precisamente en una disciplina que tendría que desaparecer si no logra esa relación con lo social y el bienestar, digamos, como ese artefacto que luego lo menciona aquí, como si no se logra construir con un artefacto útil, ¿cierto?, que impacte a la sociedad, pues obviamente va a tender a desaparecer como otro tipo de conocimientos que en su época y en el desarrollo y la evolución del ser humano, o en la historia más bien del ser humano, pues estuvieron y fueron importantes y ya luego, pues por los cambios científicos y el desarrollo de otras ciencias o disciplinas, pues se fueron desapareciendo. También habla de indagar sobre los objetivos de la contabilidad, es investigar los términos bajo los cuales es probable que la sociedad acomode y sostenga la contabilidad como actividad institucional. Entonces, de nuevo retomo, lo menciona los dos autores como un artefacto, como algo institucional, ¿cierto? Y acá ya lo establece más como una actividad institucional. Es posible plantear una relación general entre bienestar, necesidades y actividad científica. Yo lo entiendo esta afirmación como, digamos, la intención de que la contabilidad vaya más allá de simplemente ser útil para la entrega de una información y que de alguna forma logre intervenir, ¿cierto?, y accionar en la sociedad y genere algún tipo de bienestar en las personas, ¿cierto? No solamente en las organizaciones como objetos de aplicación digamos, de esa técnica, en un caso dado si lo tomáramos así. Acá también menciona, la actividad científica induce a cambios en la relación del bienestar al afectar tanto a las necesidades como al medio ambiente. Eso es lo que de alguna manera Low y Tinker son, entre comillas, una conclusión de lo que quisieran que la contabilidad hiciera, ¿cierto? Que esa actividad científica, como lo mencionan ellos y creen que es la contabilidad, genere ese bienestar, ¿cierto? Para afectar esas necesidades y el medio ambiente, pues donde obviamente está no solamente los objetos, sino
los sujetos en diferentes formas, digamos, y cómo se relacionan como actores dentro de las organizaciones. Luego vienen implicaciones de la supervivencia para la contabilidad. Eh, Acá habla de 4 implicaciones, por parte de los autores se habla de 4 implicaciones que están establecidas a partir de una formulación ideológica funcionalista. Entonces acá está más orientado desde el función, digamos, un enfoque funcionalista. Entonces el primero es el impacto de la actividad científica, que ya se había mencionado antes. Entonces una de las implicaciones es ese impacto de la actividad científica. El segundo es que se logre sobrevivir como disciplina, ¿cierto? Que la contabilidad logre sobrevivir y que, como dijimos, no se convierta simplemente en un artefacto que, entre comillas, pase de moda y que otras disciplinas o otros conocimientos vengan a suplirlo. El tercero es el efecto de la ciencia empírica en su conjunto sobre el bienestar humano, ¿cierto? Habla de esos peligros de no reconocer las interacciones entre las especialidades y la forma en que pueden afectar la condición humana en su totalidad. Digamos que de alguna forma es como una crítica a ese empirismo que no logra, digamos, reconocer esos impactos en ese bienestar que llama él, o en ese medio, o en esas necesidades que se tienen por parte de la sociedad. La cuarta dice, en cuarto lugar, la base de interés propio de la ideología pluralista tiende a enmascarar los objetivos generales del problema científico. Entonces, de nuevo, tal vez retomando con lo que han dicho otros autores, frente a lo que estamos trabajando, es claro que la contabilidad tiene un interés, las ideologías que están detrás de cómo se quiera entender la contabilidad y para qué sirve la utilidad, pues hace que se generen ese enmascaramiento de los objetivos generales del problema científico relacionados con la disciplina contable. Implicaciones de la supervivencia para la contabilidad. Entonces, acá él menciona en así a manera de resumen, que es necesario que ese brazo intelectual y el brazo en ejercicio, o sea, los contadores académicos y los contables, los que están en la práctica, en los sectores reales, tengan una interacción constante y que logren un intercambio. Esta es como la otra parte, digamos, que concluye dentro del contenido del artículo, que tiene que llegarse a esa actividad científica, debe de alguna forma relacionarse con ese empirismo, esa práctica y generar algún tipo, digamos, de resultado. Dice algunas pruebas sobre el estado de la práctica contable. Dice, los objetivos pueden expresarse en términos de influir los mecanismos institucionales de toma de decisiones del individuo, ¿cierto? Y de la sociedad para producir el nivel deseado de bienestar. Aquí vuelve y retoma el tema del bienestar, que creo que es un eje claro, también temático, que hace en el artículo los dos autores. Él nos menciona 3 incidentes, ¿cierto? Como ejemplos para establecer, digamos, un poco el tema de lo que habla, de lo que menciona anteriormente, frente al tema de cómo la contabilidad sí tiene una incidencia clara en el bienestar, ¿cierto? Y en consecuencias dentro de la sociedad y el mercado y digamos, un poco las relaciones en un determinado contexto, ¿cierto? Entonces acá habla de la crisis inmediata, ¿cierto? De la identificación de patrones, que dice que se ha prestado poca atención a eso. Pues digamos que es tal vez algo de lo que estamos entendiendo acerca de cómo la contabilidad, ¿cierto? Están en esas dos tendencias. Aquí uno podría hablar del positivismo, intentando establecer que la contabilidad puede generar teorías generales en términos de expresar qué podría pasar en diferentes sectores con una misma teoría, un mismo planteamiento. Desde ejemplos
bueno, el otro tema que habla aquí de las revaluaciones han reflejado implícitamente una preocupación por abordar poco a poco la cuestión a corto plazo. Digamos que está mostrando un poco esas dos enfoques relacionados con el tema de los incidentes, ¿cierto? Lo que es ver una visión muy cercana, muy de lo que está pasando, o establecer generalizaciones para, pues, tomar decisiones sobre eso. Aquí muestra los tres incidentes: la fusión de industrias eléctricas, de General Electric, el asunto de Pergamón Leasco, que me llama la atención, que luego de mirar es la que de alguna forma tiene algo que ver con el Selvier, que es todo este tema de la industria de la edición de textos, de, digamos, el enfoque que se tiene a nivel eh, de negocio, ¿cierto? De la producción científica, y está la liquidación de Rolls-Royce, ¿cierto? Una empresa muy emblemática eh, eh, para Inglaterra, el Reino Unido. Acá dice una evaluación de estos aspectos acerca de esas incidencias, de esos tres casos. Digamos que lo primero que de nuevo él retoma es que sí afecta claramente esos casos que son más relacionados con la auditoría, ¿cierto? El bienestar de diversos participantes, ya sea de empleados, ya sea de inversionistas, ya sea de accionistas, ya sea del mismo gobierno, ¿cierto? Habla de la responsabilidad. Tal vez aquí lo que propone es cómo esto, más que algo legal, ¿cierto? O de ir a un tribunal, es un tema, o eso infiero yo, un tema más ético por parte de la profesión y de los practicantes de la contabilidad. Eh, Habla que en estos incidentes también se centran o los tres tienen algo muy, muy, muy parecido, que la controversia frente a la disparidad entre la información contable proporcionada y las perspectivas de viabilidad de las empresas. La propuesta está en que la contabilidad presenta, digamos, o los que en ese momento están a cargo de esos casos presentan una realidad, y otra cosa es lo que quiere el mercado, los inversores y el gobierno frente a esas organizaciones. Otra cosa aquí que insiste, digamos que a partir de estos tres casos, él habla de dos puntos, digamos, que se pueden establecer, que dice: uno es recordando que como la contabilidad es un artefacto social prescindible, o se puede volver un artefacto social prescindible si no se logra la utilidad claramente de su disciplina, si no tiene un enfoque claro de sus objetivos, metodologías, y si no se llega a un acuerdo, digamos, por parte de los practicantes. De los practicantes de la contabilidad. Y también habla de la estandarización, ¿cierto? Como estos tres casos generan como conclusión que es necesario estandarizar, y tal vez el tema de las normas internacionales de información financiera es un claro ejemplo de que esto se ha venido constituyendo dentro de la práctica social. Por último, las conclusiones o ellos denominan trascendencias. Está la ceguera ideológica del pluralismo, ¿cierto? El tenor principal, ¿cierto? La producción de información como una mercancía, digamos que la contabilidad está inmerso dentro de esa ideología. Las grietas de la metodología actual de la contabilidad. Al no tener claramente unos objetivos y haber un pluralismo ideológico, pues es claramente que hay unas grietas que, digamos, pueden ser mostradas a través digamos, de esas ideologías en un momento dado. El fracaso de la construcción de teorías contables, la relación entre la política contable y el bienestar humano y social como problemática, y el reconocimiento de la problemática implica la articulación de un sistema teórico que la sitúa. De hecho, la contabilidad está preparada y necesita un desarrollo metodológico de este tipo. Entonces, digamos que, como lo mencioné, los ejes centrales del artículo están relacionados con la ideología del pluralismo, están relacionados con esa debilidad que se tiene frente a la teoría y la metodología por parte de los que practican la contabilidad, están cercanos a ellos, ¿cierto? Y por eso hay un fracaso de esas teorías contables,
La importancia de mencionar a la contabilidad como un artefacto, como una actividad científica y como una institución son claros por parte de los dos autores. Entonces les agradezco mucho y un feliz día.